tiempos de oscuridad se acercan. Porque tiempos de oscuridad se acercan. Y me decía: hija mía, esto lo que están viviendo no es nada. No es nada comparado con lo que aún viene sobre la tierra. Y yo podía sentir, hermanos, ese terror y ese temor de lo que se avecina a esta tierra. Tiempos de oscuridad, tiempos difíciles vienen sobre esta tierra. Yo no puedo decir, hermanos, que vienen tiempos de paz. Yo no puedo decir que vienen tiempos de alegría, porque el Espíritu Santo no me ha hecho sentir eso a mi vida. Y amén. Puedes sentarte, amado hermano. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Dice la palabra del Señor, y esto conociendo el tiempo. Amén, aleluya. Conociendo el tiempo. La Biblia habla, amados hermanos, de que los hijos de Dios, de que los cristianos, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, debemos de ser personas que sepamos conocer el tiempo. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo ahora, hermanos? ¿Cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir? Dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y no se está refiriendo al sueño físico, ¿verdad?, del cual todos tenemos necesidad de descansar por las noches, sino que está hablando de un sueño espiritual. Está hablando de un sueño donde la iglesia, hermanos, ha caído en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia está confiada. La iglesia está tranquila, diciendo: esto va a pasar, las cosas se van a acomodar, todo va a volver un día a la normalidad. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos dice que es que debemos de conocer el tiempo, que el tiempo es de despertarnos ya del sueño. Porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esta palabra, hermanos, fue escrita casi 2000 años atrás. Y si entonces, hermanos, ellos sabían que el tiempo ya se estaba terminando, ¿cuánto más ahora nosotros, que nos está tocando vivir en un tiempo difícil, en un tiempo crítico, en un tiempo, hermanos, donde podemos ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo letra a letra, palabra a palabra? Amén. Porque fiel es aquel, dice la palabra del Señor, que Él tiene escrito en su muslo, una frase que dice: fiel y verdadero. Aleluya. Y Él es el que dejó escritas estas palabras para nuestra vida. Aquel que es fiel y es verdadero. Y sabemos que su palabra es verdadera y se va a cumplir. Estamos viviendo los últimos tiempos. Nos tocó vivir, hermanos, amados hermanos, estos tiempos de los cuales los profetas hablaron. Estos tiempos de los cuales los discípulos sabían que iban a llegar estos tiempos. A nosotros, hermanos, nos tocó vivir. La noche está avanzada, dice la palabra. Aleluya. La noche significa un tiempo de oscuridad, un tiempo de temor. Amén. Un tiempo difícil. Sabemos nosotros que cuando es de noche, no cualquiera se arriesga a salir a la calle. No cualquiera quiere andar en tinieblas, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad en el mundo. Solo aquel que tenga a Cristo en su vida
Su luz gloriosa le puede alumbrar en estos tiempos de tantas tinieblas y de tanta oscuridad. La noche está avanzada, se acerca el día de nuestra redención, se acerca el día de nuestra partida, se acerca el día glorioso, hermanos, cuando nosotros nos hemos de encontrar con nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Dice la palabra, vistámonos las armas de la luz. Aleluya. Es un tiempo de preparación para nosotros como iglesia, hermanos. Es un tiempo de vestirnos de las armas que el Señor nos ha entregado. Es el tiempo de tomar la palabra de Dios como espada. Es el tiempo de tomar el escudo de la fe. Es el tiempo de tomar el yelmo de la salvación. Es el tiempo, hermanos, de que nos vistamos de la armadura del Señor. Porque, hermanos, si no nos vestimos de la armadura de Dios, no vamos a poder resistir lo que viene más adelante. No vamos a poder soportar. Uno de estos días, antes de que yo me fuera, cuando estábamos allí en la oración, el Espíritu Santo ponía en mi corazón y me decía, clama más, porque tiempos de oscuridad se acercan. Porque tiempos de oscuridad se acercan. Y me decía, hija mía, esto lo que están viviendo no es nada. No es nada comparado con lo que aún viene sobre la tierra. Y yo podía sentir, hermanos, ese terror y ese temor de lo que se avecina a esta tierra. Tiempos de oscuridad, tiempos difíciles vienen sobre esta tierra. Yo no puedo decir, hermanos, que vienen tiempos de paz. Yo no puedo decir que vienen tiempos de alegría, porque el Espíritu Santo no me ha hecho sentir eso a mi vida. Sino que los tiempos, hermanos, en que vamos a enfrentar de aquí en adelante, cada día se van a ir poniendo más difíciles. Y es necesario que nosotros como cristianos estemos realmente vestidos de la armadura de Dios para poder soportar lo que vamos a vivir aún antes de nuestra partida. Ciertamente, hermanos, yo no puedo decir que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Confiamos en que el Señor nos va a librar de ella, pero sí la iglesia va a ser pasada por prueba. Si la iglesia va a ser pasada por tribulación, la iglesia tiene que despertar, hermanos, porque la iglesia aún no ha despertado completamente. La iglesia aún está confiada pensando que esto también va a pasar. Dice la gente, esto pasa cada 100 años. De por sí ha habido pandemias cada 100 años. Sí, hermanos, ha habido pestes y ha habido cosas difíciles en la humanidad por el pecado y la desobediencia del hombre. Pero dice la palabra que lo que le espera a esta tierra no lo ha vivido nunca, ni lo habrá aún después. Eso es a lo que nosotros nos vamos acercando cada día, a tiempos malos, a tiempos peligrosos. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para soportar. Tenemos que vestirnos del poder del Espíritu Santo para poder resistir. Yo le decía a mi madre un día platicando con ella y le decía, mamá, no sabemos lo que nos va a suceder más adelante. Tal vez tengamos que enterrar a nuestros hijos. Tal vez tengamos que partir muchos de nosotros antes de la venida del Señor. Y si no estamos firmes en la palabra, si no estamos firmes en el Señor, vamos a comenzar a renegar de Él y vamos a comenzar a decirle, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me sucedió a mí? Y vamos a querer ponernos en contra del Señor. Mas sabemos que Él es fiel, hermanos, y Él es poderoso y Él sabe por qué hace cada una de las cosas y por qué seguirá haciendo las cosas. Tal vez muchos no vamos a soportar y vamos a renegar del Señor. Tal vez muchos, dice la palabra del Señor, que en aquel día muchos se volverán atrás. ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez la iglesia va a estar más bajo presión.
Hoy en día, hermanos, se está acabando la libertad. Ya no hay tanta libertad como se dice haber. Porque si algo no le parece al sistema que está gobernando este mundo, te mandan silenciar, te mandan callar, te cancelan tus canales si tú estás predicando la palabra. Porque ya no hay libertad como la libertad que teníamos hace algunos años. Los tiempos están cambiando. Los tiempos se están volviendo tiempos malos, tiempos peligrosos. Porque dice la palabra que el Señor viene con retribución para pagar a los impíos conforme a sus obras. Amén. Y para su iglesia, hermanos, es tiempo de preparación. Es tiempo de buscar más la presencia del Señor. Es tiempo de buscar más el rostro de nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra, andemos como de día. Nosotros que hemos creído en Cristo, andemos despiertos. Andemos atentos. Atentos a las señales. Atentos a lo que el Señor habla. Amados hermanos, pidámosle al Señor el discernimiento de espíritu para poder discernir la voz de Dios y poder escuchar lo que el Espíritu está hablando en estos últimos tiempos. Atentos, hermanos, con todo lo que se está moviendo. Es tan fácil, hermanos, desviarse del camino. Es tan fácil desviarse del propósito de Dios. Es tan fácil ser engañados porque dice la palabra que Satanás no descansa. Y más ahora que sabe que le queda poco tiempo, él está trabajando de una y de otra manera, sin descanso, para hacer que la iglesia desmaye, para hacer que nosotros como cristianos nos desalentemos, para hacer que nosotros como cristianos nos callemos la palabra, para hacernos desanimar. Pero es necesario, hermano, que nosotros andemos como de día y no durmamos. Aleluya. Dice la palabra del Señor, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aleluya, las cuales son obras de la carne. Sino vistámonos, dice la palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo, aleluya. Vestidos de su santidad, vestidos de su pureza, vestidos de su palabra, vestidos de su verdad, aleluya. Y no proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra. Amados hermanos, hoy más que nunca como iglesia tenemos que guardarnos de proveer para los deseos de esta carne. Porque la iglesia, hermanos, se ha envanecido. Porque la iglesia ha desviado su mirada del Señor y se ha envanecido en las cosas de este mundo. Por eso es que ha venido este azote también para nosotros como pueblo de Dios. Para iglesia de Cristo, porque no es verdad, hermanos. Muchos dicen, el Señor nos va a librar. No a todos, hermanos, no a todos. Ciertamente el Señor va a ir dejando un remanente, porque siempre se tiene que predicar la palabra del Señor en esta tierra, y el Señor va a ir reservando un remanente que siga predicando, pero no todos lograremos llegar hasta el final. Pero sí podemos, hermanos, esforzarnos hasta el último aliento de nuestra vida por darle la gloria y la honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, por vivir una vida agradable delante de Él, por seguir sus pisadas, por seguir sus pasos, por dar testimonio de la verdad hasta el último momento de nuestra vida. Hasta el último respirar, hasta el último aliento de nuestra vida, tenemos que testificar de Cristo. Tenemos que hablar de su amor y su grandeza, porque el amor de Dios va más allá de que podamos estar bien o podamos estar mal. El amor de Dios va más allá de tu circunstancia. El poder de Dios va más allá de lo que tú puedas estar viviendo o pasando.
Cuando yo me encontraba pasando por mi aflicción, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, el Señor me traía a mi memoria aquellos jóvenes hebreos cuando estaban a punto de ser lanzados a aquel horno de fuego. Y me traía a la memoria aquellas palabras que aquellos varones dijeron: ciertamente el Dios en quien hemos creído puede librarnos de la muerte. Y aun si no nos librara, le seguiremos sirviendo, seguiremos creyendo en Él, le seguiremos alabando, le seguiremos honrando, porque Él es Dios aún más allá de nuestras circunstancias. Él es Dios eterno y Él habita por los siglos de los siglos y su nombre es santo. Así que, hermanos, no importa lo que podamos pasar, no importa lo que podamos enfrentar el día de mañana, no lo sabemos, porque nadie tiene una vida asegurada del futuro. No sabemos qué nos espera mañana, pero sí podemos, hermanos, vivir confiando que en aquel que prometió que un día estaríamos con Él, lo cumplirá, amén. Y sea en vida o sea en muerte, un día nos reuniremos con Él y estaremos en su presencia gozando. Y ya no nos acordaremos de las aflicciones de esta vida, ya no nos acordaremos de lo que pasamos en esta tierra. Dice la palabra que en aquel día enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos. Y si había lágrimas, hermanos, es porque sufrieron, es porque padecieron, es porque lloraron en esta tierra. Pero viene el día en que toda lágrima será enjugada. Viene el día donde todo se convertirá en gozo, en dicha y alegría. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Esas son las promesas que tenemos de Él. Esas son las promesas que Él nos ha dejado si nosotros permanecemos fieles a su palabra hasta el final. No reneguemos del Señor. No blasfememos su nombre por nada de lo que pueda pasarnos. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ayude, que Él guarde nuestras palabras, hermanos, porque ciertamente cuando uno está pasando por una aflicción, a veces salen de nuestra boca palabras insensatas, que el dolor a veces nos hace hablar palabras que no debemos hablar. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ayude, que aún en los momentos de lucha y de prueba no blasfememos su nombre, sino que aprendamos a decir como aquel siervo Job: aleluya, que en todo el nombre del Señor sea glorificado, amén. Que en todo el nombre del Señor sea bendito, en la lucha, en la prueba o en la comodidad aún, pero en todo tiempo el nombre del Señor tiene que ser glorificado y exaltado, aleluya. No proveamos para los deseos de esta carne. Vayamos crucificando cada día más esta carne, porque esta carne nunca se sacia. Esta carne nunca se llena. Cada día quiere más, más. Y entre más le das, más te pide, más te demanda. No proveamos para los deleites de la carne. No proveamos, hermanos, para los placeres. Renunciemos a todo eso por completo y vivamos una vida que le agrade y le honre al Señor, aleluya. Pidámosle al Señor que venga a ser Él verdaderamente morada en nuestra vida y caminemos de verdad como Él quiere que nosotros caminemos en estos últimos tiempos. Tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, hermanos, nos tocó vivir. Amén. Pero tenemos una promesa gloriosa que Él nos dejó, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Glorioso es el Señor. Y de eso nos agarramos, de que Él siempre estará a nuestro lado, de que Él siempre estará con nosotros para sostenernos,
para alentarnos, para afirmarnos, hermanos. Cuando uno pasa por pruebas, ciertamente a veces la fe de uno se ve tambaleada y hay una batalla interna dentro de nuestro corazón. Pero si clamamos a Él, hermanos, dice su palabra, Él nos oye y Él corre en nuestra ayuda, porque Él se acuerda, dice su palabra, de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y como polvo, hermanos, cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, a veces nos vemos debilitados. Yo no digo que quiera uno rápidamente retroceder, sino que a veces la fe se ve debilitada y pensamos que el Señor no nos oye o no quiere hacernos caso. Pero si nosotros confiamos y clamamos a Él, Él viene en nuestra ayuda y Él nos dice: aquí está mi mano para que tú la tomes y te sostengas y puedas vencer. Y sabemos, hermanos, que dice la palabra que las mismas aflicciones les están sucediendo a nuestros hermanos alrededor del mundo, para que nuestros hermanos que están pasando por aflicciones, por luchas, por pruebas, sepan que los mismos padecimientos los están pasando otros con ellos también. Amén. Pero que tenemos la fortaleza del Señor para poder vencer en estos tiempos malos, en estos tiempos peligrosos. Instruyamos a nuestros hijos, hermanos, en el temor del Señor, más ahora que nunca. Enseñémosle la palabra a nuestros hijos, más ahora que nunca. Yo ayer venía meditando y yo decía: Señor, ¿qué pasaría si yo partiera contigo? Y si más adelante mi esposo partiera contigo, ¿qué pasaría de la vida de Harold? ¿Qué sería de él? ¿Permanecerá firme en tu camino o renunciará a la fe? Porque ahorita tiene a papá y a mamá que lo instruyen cada día, que lo enseñan cada día. Pero ¿qué pasaría si él ya no tuviera a papá y a mamá que lo instruyeran en el camino del Señor? ¿Estaría él preparado para resistir lo que viene él solo? Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos enfrenten los tiempos que vienen con mamá, con papá, sin papá, con el verdadero Padre Celestial. Amén. Que ellos aprendan a depender de su verdadero Padre. Que ellos aprendan a depender de Dios y que ellos puedan también alcanzar la salvación de sus almas. Así que no nos cansemos, hermanos, de instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. No nos cansemos de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, para que ellos, hermanos, puedan permanecer firmes el día de la prueba, el día de la lucha, el día de la aflicción. Amén. Y así también nosotros, hermanos, cada día debemos de fortalecernos en el Señor, vestirnos de la armadura del Señor para poder resistir en el día malo. Aleluya. En el tiempo peligroso. Yo te voy a invitar, hermano, a que te pongas sobre tus pies en esta hora y pongas tu vida en las manos del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos recuerda todas las cosas, Señor. Dice tu palabra que ella nos recordará todas las cosas que tú nos has dejado escritas, Señor, para guardarlas, para vivir por ellas, Señor, para caminar en ellas. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra verdadera, tu palabra que nos alumbra